Televisa presenta. Hola chicos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Yo soy su maestra practicante Maribel de Jesús Barres Lizama y antes que nada quería felicitarles por haber llegado al segundo trimestre de segundo grado de secundaria. Nos vamos a estar enfocando en nuevos temas, vamos a ver civilizaciones, vamos a ver pasado, presente y en el video de hoy nos vamos a enfocar en el primer subtema de su libro, el cual es la historia de México y la diversidad cultural. En este video ustedes verán diferentes partes de la historia y cómo es que nuestra cultura fue cambiando a lo largo de los años. Así que vamos a comenzar. Primero, vamos a ver qué significa diversidad cultural. Este concepto se refiere a la convivencia de muchas culturas en un mismo espacio, ya sea en el país, en un estado, en una ciudad, incluso en una localidad. Nuestro país, México, es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo, ya que nosotros seguimos manteniendo tradiciones, lenguas de los habitantes originarios de nuestro país. Muchas de las costumbres de los pueblos indígenas mexicanos tienen su origen en procesos históricos de hace miles de años. Lo vemos a día de hoy incluso, tanto en la danza, como en la música, como en el alimento, como en el vestido, como también en las costumbres, las leyes. Seguimos viendo este legado cultural e histórico de los antiguos pueblos indígenas. Vamos a montarnos en una máquina del tiempo y viajar a hace 3 siglos, cuando vemos la primera fusión de elementos culturales de distinto origen con la llegada de los españoles. También llegaron tradiciones nuevas que se fueron integrando en distintos aspectos con las costumbres indígenas y las provenientes de otros pueblos, como los africanos, los asiáticos, que también llegaron al territorio de Nueva España. En el caso de la población africana, existen registros de que los primeros individuos llegaron acompañando a Hernán Cortés y a los conquistadores, quienes los traían consigo como esclavos o libertos, es decir, que habían obtenido su libertad. Durante el virreinato se dio un importante tráfico de esclavos africanos, a tal punto que llegaron a las costas novohispanas entre 200,000 y 250,000 africanos. La población de origen africano se integró a la vida colonial y trajo consigo costumbres, ideas y prácticas. Algunas fueron apropiadas por diferentes grupos sociales del momento, sobre todo tomando en cuenta que los hombres y mujeres afrodescendientes se unieron con indígenas y mestizos para formar sus propias familias. A estos descendientes se les conoce como zambos. Otra de las influencias, aparte de la africana, que vemos que llega a nuestro país es la asiática, principalmente la proveniente del país China, la cual llegó a México mediante la vía de comercio. Todos los años llegaban navíos con cargamentos, galones de mercadería, la cual arribaba en nuestro país. En el puerto de Acapulco se organizaba cada año una feria comercial tras la llegada de los productos provenientes de Asia. Esto hizo que cuando los navíos venían cargados de gente, pues la gente proveniente de Asia se quedaba a vivir en México. Entonces así es como vemos que la cultura asiática se asienta en nuestro territorio. Durante el virreinato se forjaron muchos de los elementos que forman la identidad cultural de los mexicanos y de la diversidad que caracteriza al país. En distintos lugares de México pueden observarse ejemplos de la herencia virreinal, la cual también está presente en las tradiciones y costumbres de los mexicanos. Por ejemplo, los platillos más nombrados de la cocina mexicana, como el mole o los chiles en nogada, incorporan ingredientes americanos, europeos, africanos y asiáticos. Ahora viajemos a la primera mitad del siglo XIX. Con la independencia del país se abolió la esclavitud, por lo cual miles de afrodescendientes fueron libres. Muchos de ellos incluso tuvieron un papel destacado en la historia del país. Tal fue el caso de José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero. A su vez, los libertos se asentaron de manera definitiva en distintas regiones del país, ya sea formando sus propios pueblos o integrándose en los que ya existían.
Durante el siglo XIX también se formaron muchos de los elementos del folclore mexicano, es decir, las costumbres, tradiciones y prácticas del país. En esta época se origina, por ejemplo, el jarabe tapatío. Y también la música mariachi. Y como dijo Vargas, no te rajes, Jalisco. También se crearon los trajes típicos, que retomaron elementos indígenas, europeos y africanos. El traje típico de Yucatán es considerado por muchos como la vestimenta más bella y elegante de todo el país. Mezclando elementos de la cultura indígena y de la cultura española, se crearon lo que conocemos hoy como el terno o vestimenta de gala para las mujeres y el traje mestizo para los hombres. Ahora vamos a dar otro salto en la historia de nuestro país y vámonos a una de las épocas que más marcó la cultura mexicana. Esta es el Porfiriato. El Porfiriato fue un proceso histórico que vivió nuestro país 35 años cuando estuvimos bajo el mando del político y militar Porfirio Díaz. Ya desde estos tiempos los países europeos comienzan a ser el modelo a seguir para los países latinoamericanos. En el caso de México, durante el Porfiriato se empieza a notar cada vez más la influencia de países como Alemania, Inglaterra y Francia en la cultura mexicana. Lo vemos en la moda, en el entretenimiento, en la arquitectura, lo vemos también en el arte y en otros aspectos culturales. En el caso de la arquitectura se alcanza a notar fuertemente la influencia de países extranjeros en nuestro país, pues muchos de los edificios emblemáticos de México datan de esta época. Por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Juárez ubicado en Guanajuato y también el Teatro Peón Contreras ubicado en nuestro estado Yucatán. Como les mencioné antes, uno de los aspectos que se vio influenciados durante el Porfiriato fue el entretenimiento. A mitad del siglo XIX surge en Inglaterra el fútbol, el cual fue traído a finales del mismo siglo a nuestro país por los ingleses. Se popularizó rápidamente ya que era un deporte fácil y entretenido. El primer club de fútbol que se formó en México fue en el año de 1892. Desde eso vemos cómo el fútbol llega hasta nuestra época y es uno de los deportes más emblemáticos de México. Viajemos ahora al siglo XX. En este siglo continúa la migración extranjera. Sin embargo, se trató de grupos reducidos que se establecían en lugares concretos o fundaban sus propios pueblos. Por ejemplo, las comunidades rusas que se establecieron en Baja California entre 1905 y 1902, que venían huyendo de la persecución religiosa de su país. De manera similar, otro grupo que se asentó en México fue el de los menonitas. Este es un grupo religioso y pacifista con una forma de vida tradicional que se resiste a adoptar la tecnología moderna, como en el caso de la electricidad. De igual manera, en otras partes del país se asentaron comunidades de judíos, franceses, italianos, ingleses, españoles, coreanos y otros más que contribuyen a la diversidad cultural del país. Bueno chicos, eso fue todo por su clase del día de hoy del tema la historia de México y la diversidad cultural. Muchas gracias por ver chicos y espero que les haya gustado mucho. Hasta luego.